Bienvenidos, bienvenidas a Edítame Esto, el podcast family friendly para creadores de contenido, editores de video, diseñadores gráficos y la verdad cualquier persona que disfrute este tipo de contenido. Yo soy Gustavo, me dicen Gus y soy productor gráfico para televisión. Actualmente ejerzo como freelancer, soy creador de contenido en redes sociales y también tengo mis propios emprendimientos. Entonces, para este primer episodio, la verdad que estoy bastante emocionado porque es un tema que puede ser un poquito mal visto en la comunidad de creadores de contenido, de editores de profesión y la verdad quería tocar este tema, quería hablar un poquito más sobre eso. Lo elegí por lo controversial y porque actualmente es una de las cosas, digamos, más significativas eh, que ha estado pasando en el mundo. Y pues obviamente estoy hablando de la inteligencia artificial, la IA. Pero la IA utilizada en edición de video, diseño gráfico o bien en artes en general. Entonces, la verdad, este es un tema un poquito controversial, pero voy a dar mi opinión, voy a decir lo que yo pienso sobre esto, lo que yo hago con la inteligencia artificial y la verdad quiero saber también qué opinan ustedes, qué piensan ustedes, cuál es su punto de vista, su perspectiva. Entonces, ¿realmente la inteligencia artificial es un enemigo o es un aliado? ¿Cómo lo vemos? Yo, desde mi punto de vista, lo veo como un aliado. Y yo quiero empezar hablando sobre el miedo a la IA y por qué yo siento que esto es un aliado y por qué no le temo. Entonces, principales miedos de la inteligencia artificial en cuanto a nuestra profesión es el miedo a perder nuestro trabajo, porque hay tantas herramientas de generación de imágenes o de videos, incluso gratuitas, y que son muy sencillas de utilizar, que pues pueden aterrorizar a los profesionales o a quienes nos dedicamos a esto. Pero realmente estas herramientas nos deberían dar miedo. Estas herramientas significan un problema para nosotros, que otras personas que no son o no estudiaron esto, por decirlo de alguna manera, las utilicen. En mi punto de vista, no representa un peligro. Y te voy a decir por qué. Quiero que salgas como de ese miedo, de esa burbuja, porque al final la inteligencia artificial es una herramienta y nosotros los editores, perdón, nos tenemos que adaptar a esta herramienta. No deberíamos verlo como algo que nos va a robar el trabajo. Deberíamos verlo como algo que realmente nos puede ayudar a nuestro trabajo. Y te lo pongo más sencillo. Probablemente si tienes tiempo editando, incluso desde antes de la llegada de la IA, sabes que existen presets o existen templates o plantillas, los cuales pues siempre ha sido fácil de utilizar, descargar, editar y ya tienes algo, digamos, prehecho. Entonces, eso ya era quizás no a la escala de la IA, pero ya representaba pues no un problema, pero sí se veía como algo malo, algo que no se debía estar haciendo, no se debía estar utilizando, pero la IA llegó para realmente educarnos y enseñarnos de que eso puede ser muy útil, nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Y es ahí al punto que quiero llegar en donde, eh, para que despejes ese miedo, mejor dicho, para que despejes ese miedo de no utilizarlo o de no querer realmente aliarte a la inteligencia artificial. Entonces, em,
cuando tú tienes esta herramienta, tienes una ventaja ante las demás personas, digamos, vamos a llamarle normales, em, porque ya tú tienes una perspectiva. O sea, si tú vienes editando desde antes de la IA, ya tú tienes una perspectiva, una idea de cómo debe verse algo en cuanto a lo visual. Y también, pues, en la parte auditiva también es importante, tenemos conocimiento sobre eso. Y es ahí donde pues entra o entramos nosotros y tomamos esa IA, despejamos ese miedo y la convertimos en nuestro aliado de trabajo. La utilizamos para pues generar cualquier cosa que se nos pueda venir a la cabeza, y lo más probable es que nosotros tengamos un poquito más ideas claras que las personas normales. Tenemos esa ventaja y por eso yo no le temería a la IA. Por eso yo no no diría que la IA es mala en ese sentido. Ahora, tenemos que tener en cuenta que siempre hay límites, ¿ok? Si bien es cierto, la IA hace cosas estupendas, pero todavía estamos en un momento en que no es tan avanzado como para crear eh, cosas, digamos, lógicas o editar un video completo. Así que esa es otra razón para no tener miedo. De momento la IA solamente te da clips bastante cortos de momento, ¿no? Y para que te dé estos clips en buena calidad, probablemente tienes que pagar. Y eso pues es un punto, digamos, a nuestro favor, porque no todos están dispuestos igual a pagar los precios de IA hoy día, porque pues es por créditos, tienes cierta cantidad de créditos, cierta cantidad de generaciones, y muchas veces un video necesita o tiene muchas partes y necesita mucho contenido. Entonces, a veces es imposible simplemente utilizar la IA para todo, por esa parte. Hablando de este miedo y despejándolo y obteniendo la IA como un aliado, realmente se nos abre un mundo de posibilidades magnífico, que antes quizás no teníamos a nuestro alcance o eran herramientas que eran muy caras. Sabemos que siempre han existido lo que vienen siendo los plugins, los presets, como mencioné antes, y muchas veces este tipo de herramientas también, porque son herramientas, eran o son, todavía siguen siendo muy costosos, pero realmente nos ayudaban y quizás no teníamos esa facilidad para hacer ciertas cosas que teníamos en mente que quizás podíamos hacer. Sin embargo, como no teníamos las herramientas necesarias, no podíamos lograr esto. Entonces ahora con la IA, que puede ser nuestro aliado, podemos hacer un sinfín de cosas para entregarle a nuestro cliente final o a nuestro, digamos, usuario final. Y, eh, o sea, ya hay softwares profesionales que están incluyendo IA, como los de Adobe. Por ejemplo, ya Premiere Pro tiene su propio generador de IA que te permite por lo menos estirar un poco un video. Por ejemplo, grabaste algo, no te quedó completo el video, quizás te faltó un pequeño movimiento como para cerrar la toma, no lo tenías contemplado. Y con este generador automático puedes estirar creo que hasta 5 o 6 segundos más o menos, y la IA sigue la lógica. Entonces esto es un salvavidas total, porque si nosotros cometemos errores, esto nos puede ayudar a enmendar esos errores y a pagar menos dinero siendo nosotros los editores como tal, porque si nosotros cometemos ese tipo de errores, tienen que correr bajo nuestra cuenta, solventarlos. Entonces con la IA nos ahorramos, digamos, ese tipo de cositas, y por eso yo sigo viendo la IA como un aliado. Y realmente hace muchas cosas increíbles. Hoy día también nos ahorra trabajo en cuanto a los recortes. Probablemente este podcast se va a recortar para subirlo en especie de highlights en redes sociales con una herramienta de IA, porque es mucho más sencillo.
para nosotros. O sea, no hay tiempo. Realmente el tiempo hoy día es escaso. O sea, la verdad, tenemos muchas obligaciones, tenemos que cumplir con trabajo, tenemos que cumplir con compromisos personales y no tenemos el tiempo de ponernos a ver un video que demora 30 minutos, 40 minutos y sacar las mejores partes. Por más que lo hayas grabado tú y que sepas dónde están esas partes, te va a costar un poco realmente hacerlo. Por más que seas la persona más profesional del mundo, siempre va a tener un grado de dificultad y no tanto la dificultad muchas veces, sino un grado de tiempo que no tenemos. Entonces, gracias a la IA podemos realmente poner pues a sacar los highlights y él automáticamente pues analiza em, digámosle, esas partes más o los mejores momentos y pues nos los va a entregar ya en un formato vertical incluso, o sea, nos ahorra mucho trabajo. Además de eso, tenemos la IA para generar ideas, ¿ok? Antes era como que, ok, estoy estancado, no sé qué hacer, no tengo ideas, por más que vea referencias, no se me ocurre absolutamente nada. Estoy pasando por una crisis, no sé qué hacer, quiero llorar, etcétera. Pero hoy día tenemos la IA que si bien es cierto, a veces nos da algunas ideitas genéricas, lo más probable, eh, pero siempre esas ideitas genéricas nos despiertan otras ideas. Y ahí es el punto clave o importante en donde la IA realmente es una herramienta y no tiene que hacer las cosas por ti. ¿Ok? Porque por más que, por ejemplo, yo le pase un prompt para que me genere una idea de un video, no necesariamente yo tengo que utilizar esa idea que la IA me dio. Lo que yo voy a hacer como, digamos, profesional o como una persona creativa o como una persona que realmente al final le gusta tener como que sus propias creaciones, es que yo voy a adaptar ese material. No lo voy a usar tal cual me lo entrega la IA porque la IA entrega cosas genéricas en este momento. La IA no tiene un pensamiento realmente crítico. La IA muchas veces no sabe tendencias. La IA muchas veces no sabe de emociones o sentimientos y te da cosas genéricas al final. Entonces, teniendo un script o un guión, digamos que me entregue la IA, ya yo tengo una idea, ok, mira, la IA me dio esta idea, pero a mí se me ocurrió algo mejor utilizando esta tendencia. Entonces, ahí está a nuestro favor. Es una herramienta que nos facilita las cosas y quizás ya tenemos que ir como que pasando la página donde quizás tenías que pasar por un proceso creativo un poco extenso. Ahora, bueno, tenemos que adaptarnos a la IA y pues pasar por un proceso mucho más rápido. Entonces, todas estas cosas nos van realmente favoreciendo. Y pues tienes que tener en cuenta que el resultado al final siempre va a depender de ti, porque la IA no tiene un pensamiento crítico, no tiene, digamos, esa parte creativa que nosotros los humanos o las personas tenemos o vamos absorbiendo a medida que vamos viendo cosas, etcétera, vamos haciendo cosas. em, y pues no la tiene y eso es también un punto a favor para nosotros. Entonces, hablando de lo que la IA puede hacer y lo que no puede hacer, o extendiendo un poco más ese punto, eh, como ya les decía, vamos a empezar por lo que no puede hacer, que ya igual les expliqué un poquito más o les dije una breve idea, pero la IA no tiene el contexto humano. La IA no puede pensar como un humano, simplemente no puede hacerlo. Entonces, esa parte que nosotros tenemos em, va a complementar lo que la IA nos está dando. Entonces, nosotros le vamos a dar ese toque de emoción, ese toque de, qué sé yo, de comedia, porque sabemos que la IA no es el mejor comediante. O sea, por más que tú le pidas un chiste, los chistes son súper genéricos, o por más que le pidas una línea graciosa, jamás va a dar gracia.
porque simplemente la IA no tiene esa chispa que nosotros los humanos tenemos o que podemos observar en situaciones específicas y podemos lanzar o arrojar comentarios o arrojar visuales en este caso que sean graciosos, por ejemplo. Entonces, por más que la IA nos entregue cosas, no tiene noción de lo que realmente nosotros estamos buscando. Nos puede dar un brief, un breve boceto, pero no puede hacerlo por nosotros. Además de eso, la IA no puede conocer al cliente. O sea, sí lo podría hacer si le pasas todos los datos, pero al final nunca ha tratado con el cliente. Tú le vas a contar cosas superficiales que tú has visto en tu cliente o cosas que tu cliente tiene o quiere o requiere, mejor dicho. Entonces, pero nunca tiene ese tacto que tú tuviste con el cliente. No sabe que también te lleva con el cliente, que también tienes que también está esa conexión con el cliente y jamás lo vas a ver. Porque al final, si tú no se lo escribes, no va a tener idea de lo que está sucediendo. Y tienes que ser muy detallado para que realmente em, te pueda arrojar algo bastante similar a lo que tú pensarías. Y digo similar porque nunca va a ser igual a lo que tú piensas. Entonces, viendo desde este punto, la IA también tiene como que, no le llamaría contras, pero son cosas que no puede hacer. Y es más que nada esa parte humana, ese toque humano que nosotros le damos a las creaciones. Y realmente es notable porque cuando tú estás en redes sociales y estás viendo videos, básicamente puedes ver cuándo son videos generados con IA. Y no solamente en el contexto de que quizás a veces no tienen lógica o hay un brazo que queda mal o una persona con cuatro brazos, etcétera, que esas son otras cosas externas, por decirlo de alguna manera. Pero también te das cuenta en la parte, por ejemplo, de animaciones, que a veces hacen animaciones con inteligencia artificial o hay personas que simplemente narran videos o narran animaciones con un script generado por ChatGPT, en este caso, por decir la más conocida, y tú notas cuando ese script no tiene un sentido lógico, o sea, es bastante superficial, es un script plano, es algo que no tiene ese tacto humano y sabes que no lo hizo un humano. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo que la IA puede hacer es un sinfín de cosas que realmente a nosotros nos van a ayudar, más que nada, a ahorrar tiempo. Porque, ok, si yo quiero, por ejemplo, remover una persona de una foto, yo lo puedo hacer en Photoshop, ¿ok? Sin embargo, ya incluso Photoshop tiene herramientas con inteligencia artificial que, bueno, antes las tenía, pero no se le llamaba inteligencia artificial, era el típico selección automática, el seleccionar, el reemplazar el fondo o el pincel de borrar, de borrar, de corrección, perdón. em, Esas eran herramientas bastante avanzadas que no tenían otro software, pero bueno, ahora estamos hablando de IA y con la IA podemos hacer aún más cosas. Yo puedo remover el fondo sin perder el color o la lógica de mi imagen y yo puedo poner otro fondo y que ya la IA lo acople a mi imagen original y que parezca original. Eso realmente nos ahorra tiempo. Eso lo puede hacer la IA muy fácilmente. Es una de las primeras herramientas creo que sacaron con la IA y es bastante, ayuda bastante, ahorra bastante tiempo y sobre todo porque lo podríamos hacer, podríamos recortar a la persona, pero ¿cuánto tiempo nos tarda en recortar una persona usando la herramienta de pluma, haciendo todo el recorte? O sea, nos toma mucho. Luego tenemos que hacer los ajustes manuales de luces, por ejemplo, jugar con el balance de la imagen y del fondo para poder acoplarlo de la mejor manera. Entonces, son muchos pasos que al final nos va a quitar tiempo y hoy día las cosas son rápidas. Tenemos que entregar las cosas rápidas a los clientes porque pues también queremos acaparar la mayor cantidad de clientes, ¿no? Obviamente, para nosotros generar perdón, dinero. ¿Ok? Al final eso es la base de todos, o sea, nosotros trabajamos realmente por dinero, o sea, tenemos que saber eso. Si bien es cierto, muchos trabajan por amor al arte, pero, ok, sin dinero no puedes seguir trabajando por amor al arte, ¿ok?
Entonces, ese tipo de cosas las puede hacer la IA, nos puede salvar la vida. Como les decía con el tema de Premiere Pro, estirar un poco el video y que nos genere un pedazo de video, eso es algo genial. También nos puede generar scripts o guiones que nos pueden hacer la vida más fácil. O también puede organizar nuestras ideas, porque capaz y tenemos muchas ideas, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces la IA puede utilizar o no utilizar, sino tomar esas ideas y organizarlas para entonces tú poder contar tu historia. Porque a veces lo que falta es un poco de orden en nuestra cabeza. Tenemos muchas cosas y es normal que quizás a veces no veamos la forma correcta de cómo poner las cosas. Es totalmente normal. Por muy profesional que seamos, muchas veces no vamos a ver las cosas lógicas y a veces necesitamos a un tercero que nos diga, ¿por qué no haces esto en vez de esto? Y eso también lo puede hacer pues la IA, pero digamos, en un grado un poquito más avanzado, en el sentido de que ya te lo deja estructurado siguiendo quizás normas de cine, de televisión, de edición, de redes sociales, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Ahora, yo quiero hablar del futuro del editor, o sea, nuestro futuro, porque ya he hablado de la IA, de la herramienta, de lo bueno que es, pero ¿qué nos depara a nosotros los editores? Y es que sería básicamente la misma idea con la que empecé este podcast, en el sentido de aliarnos. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Yo siempre cuento la anécdota de Blockbuster. Muchos conocemos a Blockbuster, quizás algunos nunca fueron a un Blockbuster. Y para los que no lo conocen, Blockbuster fue un monstruo en cuanto, digamos, a la renta, compra de películas, en cuanto a CDs, también videojuegos, por cierto, CDs, VHS, un sinfín de cosas. Eran los referentes y había por todos los países, había un montón de sucursales. Pero ¿qué pasa con Blockbuster? Blockbuster nunca quiso aceptar el cambio a lo digital, ¿ok? Que básicamente vendría siendo el ver películas tipo Netflix, ¿ok? Ellos no creían que eso iba a acaparar tanto, ¿ok? Entonces no decidieron o decidieron no invertir en su plataforma de video. También negaron la compra o rechazaron comprar lo que vendría siendo hoy día Netflix. ¿Ok? Ellos simplemente no quisieron, y eso fue algo que les costó muchísimo. Y les costó, digamos, todo porque básicamente Blockbuster quebró. No se quisieron adaptar a los nuevos cambios, no se quisieron adaptar a las nuevas modalidades. Por tanto, simplemente desaparecieron de la faz de la Tierra. Desaparecieron. Entonces, a mí me gusta utilizar ese ejemplo con la IA, porque al final, si tú no te adaptas, realmente el que va a perder eres tú, porque la IA realmente llegó para quedarse, lastimosamente, y para alegría de algunos, llegó para quedarse y no irse nunca, porque esto lo vamos a ver ya hasta el fin de los tiempos y quizás va a seguir mejorando, 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 pero lo que tenemos que hacer es ir a la par de estas mejoras y nosotros utilizar estas mejoras a nuestro favor. Siempre las vamos a poder utilizar a nuestro favor porque al final la IA necesita a alguien que la controle y para eso estamos nosotros con nuestro pensamiento crítico, nuestras ideas creativas, nuestra manera de ver el mundo, entre otras cosas. Entonces, ahí ese es el punto que yo quiero que realmente tengamos en cuenta, que al final nosotros nos tenemos que adaptar, o sea, tenemos que caminar de la mano con la IA, por más que no nos guste, por más que nosotros no seamos partidarios de utilizar la IA en nuestros proyectos, tenemos que aprender por lo menos a utilizarla, ¿ok? Porque al final no no vamos a tener ningún beneficio igual si no la aprendemos a utilizar. Entonces es mejor aprender a utilizarla y quizás sacarle algo de provecho. O igual si no quieres y estás bloqueado de que no quieres la IA, simplemente no utilizarla, pero saber qué conlleva la IA, cómo se trabaja con la IA, porque siempre es necesario ese conocimiento.
Entonces, realmente quiero cerrar este podcast con esta reflexión. O bueno, hemos reflexionado durante todo este podcast, pero sobre todo quiero dejar muy claro que cada quien es libre de elegir lo que desee, ¿ok? En cuanto a si quieres trabajar con la IA, si no quieres utilizarla, tú eres totalmente libre de decidir. Sin embargo, lo que yo quiero dar a entender es que puede ser una herramienta que te va a ayudar a agilizar. No lo tienes que ver como una amenaza, como algo que va a hacer todo por sí solo, porque al final no es lo mismo que, como te decía antes, una persona sin conocimientos de artes visuales cree una imagen a que lo haga una persona que tiene una idea o una noción de cómo crear una imagen o cómo quieres que se vea una escena, por ejemplo. Yo quiero luces aquí, quiero luces allá, quiero que haya, qué sé yo, naturaleza, quiero que esté pasando esto. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de dar muchos detalles porque nosotros conocemos este rubro o esta parte. Entonces, si bien es cierto, cualquiera lo puede hacer, no todos van a tener resultados óptimos. Entonces, no me quiero alejar del punto que quiero llegar y es que al final es importante utilizarla. Ese es el verdadero punto, porque no quisiera redundar en todo lo que he dicho antes, pero es importante utilizar la IA. Y yo no es que la use siempre, ojo, no uso siempre IA, pero desde mi experiencia me ha salvado muchísimo, muchísimo. Entonces, yo lo recomendaría totalmente y no quiero que al decir esto me vean como que, o sea, las personas que no les gusta la IA, no quiero que me vean como que yo estoy promoviendo la IA, pero a la vez quiero que vean que pues puede ser una herramienta y también quiero quitar como ese temor a las personas de que puedan perder su trabajo. Es más, se deberían animar porque ahora es que puedes realizar más trabajos, puedes acaparar cosas que no hacías. Por ejemplo, el tema de renders 3D. Yo la verdad no soy un editor 3D. Para mí es muy difícil y por más que lo he intentado, quizás obviamente conozco que puedo hacer cosas básicas, pero modelar, hacer ciertas cosas con 3D se me complica mucho. Y ahí es donde entraría la IA para mí. O sea, yo simplemente quiero algo rápido, no quiero un modelado extremadamente profesional, lo quiero como referencia, entonces utilizo la IA. Ahí es a donde voy. Pero obviamente si yo quisiera resultados óptimos, yo obviamente pues buscaría a un profesional que me pueda ayudar con eso, porque ya te digo, la IA te puede ayudar a hacer bosquejos, te puede ayudar a hacer pequeñas cosas, te puede facilitar algunas cosas, mas nunca te va a entregar, no nunca, no voy a decir nunca, porque probablemente algunas lo pueden hacer, pero no te va a entregar como un trabajo totalmente finalizado. ¿Ok? Y siempre, por eso, siempre vamos a necesitar ayuda de otros profesionales. Entonces, ahora mi pregunta para ti que estás escuchando esto a través de cualquier plataforma, escuchando o viendo, porque esto también va a estar en YouTube, am, ¿qué opinas de la IA? O sea, ¿la utilizas? ¿Es tu herramienta? ¿Es una herramienta secundaria? ¿Es una herramienta principal? ¿Cuál sería tu punto de vista? Me encantaría que me pudieras dejar comentarios tanto en YouTube como también en mis redes sociales que me puedes seguir como @gus con dos zetas, gus fx en cualquiera de las plataformas, sea TikTok o sea Instagram. Y quisiera saber o quisiera invitarte a reflexionar más que nada. O sea, ¿te has puesto a pensar o simplemente vives como en una burbuja de miedo contra la IA? ¿Ok? Entonces, quisiera conocer eso, quisiera realmente escucharte, pero quizás eso no sea posible. Quisiera poder entonces en ese caso leerte.
Así que nada, yo espero que realmente les haya gustado este episodio. Este es nuestro primer episodio. Tengo muchas cosas preparadas para los próximos episodios. Ojo, no solamente vamos a estar hablando de IA, sino que vamos a estar hablando de muchas cosas. Tips, técnicas, y también voy a intentar en un futuro, espero que no tan lejano, dependiendo del apoyo de este episodio y quizás de los próximos, am, traer invitados referentes para que nos hablen un poquito más acerca pues del mundo de la edición de video, del diseño gráfico, en general de las artes visuales. Así que recuerda, yo soy Gus, me puedes seguir como @Gus con dos Zetas FX, @GusFX en TikTok, en Instagram, y puedes entrar a mi canal de YouTube como @GusFX también o GusFX solamente. Recuerda que puedes compartir este video, puedes compartir este podcast a alguien que quizás le interese este tema o que quizás no conozca de este tema, pero quisiera aprender un poquito más sobre las amenazas de la IA en nuestro rubro. Yo estaría más que encantado. La verdad no quiero dejar de hablar porque estoy bastante emocionado. Quiero como que seguir hablando infinitamente, pero esa no es la idea de esto. O sea, tenemos que tener un tiempo. También quiero adelantarles que vamos a estar sacando por lo menos un episodio por semana. El día en este episodio todavía no sabemos qué días vamos a estar estrenando, así que espero darles más adelantos en redes sociales. Y probablemente si escuchas esto y ya tenemos un montón de episodios, ya debes saber el día, así que... o quizás en los próximos episodios los debes saber. Bueno, ya, me voy porque la verdad quisiera seguir hablando, esto me encanta. Y nada, les deseo una feliz día o noche, dependiendo de cuándo estés viendo o escuchando esto. Y realmente siempre estoy a su servicio o cualquier consultita. Y nos vemos en el próximo episodio de Edítame esto.